pues, la jornada del día de hoy. Quiero agradecerles que se hayan conectado y que estén acá con nosotros en esta mañana para compartir experiencias y conocimiento de tipo espiritual. Vamos a continuar con nuestras clases de astrología. Nos vamos a meter en otro tema que tiene cientos de cosas fascinantes. La vida en otros lugares, los ovnis, los extraterrestres, las puertas astrales, para poder seguir hablando de astrología. Esa es lo que vamos a estudiar a partir de este momento. Vamos a empezar con este tema. Les había dicho cuando empezamos el curso de astrología, que nosotros somos seres que vivimos al mismo tiempo en 10 dimensiones. Es decir, hay como 10 universos paralelos. Están 9 universos y el universo físico que nosotros conocemos. Hoy vamos a empezar por este universo físico, es decir, vamos a empezar a hablar de este universo físico, pero luego hablaremos de las otras 9 dimensiones y cómo ellas se intercomunican con nosotros. Entonces vamos a empezar hablando de este universo físico, sobre si hay vida en otros planetas. Vuelvo y les recuerdo que cada uno de ustedes está en total capacidad de creer o no creer en esto, de creer lo que estamos hablando, de creer lo que estamos conversando o no, de creerlo, de entenderlo o de no creerlo. Cada uno podrá cuestionar lo que quiera. Cada uno podrá cuestionar, pensar, estar de acuerdo. Pero quiero hacerles la siguiente reflexión. Estamos en un universo que tiene miles de millones de planetas, de astros, de estrellas. De hecho, hay muchos de estos astros y estrellas que se parecen a la Vía Láctea, es decir, que son similares a nosotros. Apenas hemos podido nosotros explorar algunos de ellos a través de telescopios, a través de sonido, a través de miles de cosas hemos explorado algunos. Pero no hemos podido llegar tan lejos, más que ver puntos de luz en el firmamento, o lo que llamamos estrellas, para poder estudiar si adentro de esos planetas existe vida o no existe. Todavía no hemos llegado al nivel de explorar esas profundidades. Pero hemos visto a través de la historia casos que nos dejan perplejos o que nos dejan con pensamientos en los cuales nosotros debemos preguntarnos o cuestionarnos qué pasa, qué hay, qué sucede en nuestras vidas. Como estamos partiendo del estudio de la astrología a través de la espiritualidad, entonces debemos partir de una pregunta. ¿Hay rastros en la Biblia de ovnis, de naves espaciales, de vida en otros planetas? Y resulta que en la Biblia hay más de 1000 pasajes, que hablan de relacionamiento de seres de otros lugares. Por ejemplo, dice que Abraham peleó en un pozo, en un hueco donde estaba en una cueva, con un ser gigantesco que tenía unos trajes raros y armas raras y cosas raras, y que casi no lo vence. Se dice que Jacob luchó contra un ser que tenía un aspecto muy raro,
Y así sucesivamente. Hay más de 1000 pasajes en la Biblia. Yo me voy a detener en tres de ellos. Me voy a detener en tres de ellos que son muy elocuentes en sus narraciones. eh, El primero de ellos habla de Moisés, el Éxodo y la columna de fuego. Esto es un pasaje bíblico que está en Éxodo 14, los versos del 19 al 20. Y ojo como dice, y Jehová, recuerden quién es Jehová. Jehová era uno de los hijos de Dios, era uno de los hijos de Dios, era el encargado de la guerra o de la protección o de la destrucción de las cosas que había que destruir. Y dice así, Éxodo 13, 21 al 22 dice así, y Jehová iba adelante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, dice en Éxodo 13, 21, 22, que Jehová, que es el espíritu de la guerra, el espíritu de la eliminación, el espíritu de los cambios, el espíritu de las transformaciones, el espíritu de las modificaciones, iba adelante en una columna de nube cuando iban en el día, es decir, en el día había una columna, ellos iban caminando y la nube iba con ellos. Y en la noche, esa misma columna se veía como de fuego. Pues claro, obviamente solo piensen. Eh, una nave espacial que tenía los motores encendidos o las turbinas, pues en la noche se tenían que ver, entonces por eso se veía como de fuego. Y luego dice en Éxodo 14, 19, el primer pasaje es Éxodo 13, del 21 al 22, y el segundo pasaje dice Éxodo 14, 19 y 20, y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, es decir, primero iba adelante y luego se puso atrás. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a todo Israel, de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Les dije que en la Biblia hay más de 1000 pasajes que hablan de cosas raras, de seres raros. Sigue. El segundo pasaje del que me voy a pegar es este. Luego dice, bueno, pues ya todos ustedes saben que Moisés pues fue quien guió al pueblo para cruzar el Mar Rojo, que fue el líder hebreo que liberó al pueblo de Israel del yugo de egipcio, que fue el que separó el Mar Rojo, que fue el que fue haciendo como este paso a paso de todas estas cosas. Y se dice que pasaban cosas con él como estas. Decimos que Elías vivió en el siglo noveno antes de Cristo, es decir, por allá en el año 8700, 8000 y algo antes de nosotros. Y es considerado uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su vida y su obra se encuentra exactamente pues en varios libros, pero lo más fuerte está en el libro de los Reyes, donde se registra que fue un hombre que hizo grandes proezas a través de la fe. Es decir, tenía muchísima fe y podía hacer muchísimas cosas. Sanar, elevarse del suelo, es decir, a él lo veían levitando. Se aparecía en un lugar y en el otro al mismo tiempo. Tenía el don de la ubicuidad. Se podía mover de un lado al otro. Y dice
En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, en los versos 11 y 12, dice, y aconteció que yendo ellos, eh, ¿quiénes iban? Iba un señor que se llamaba Eliseo y otro que se llamaba Elías. Y aconteció que yendo ellos, o sea, ellos dos, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, que era su compañero de viaje, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, Eliseo los rompió en dos partes como señal de limpieza. Voy a otro ejemplo. El profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel y su encuentro con un hombre. El profeta Ezequiel predicó la palabra de Dios entre el año 570 y el año 595 a.C. A diferencia de otros profetas, Ezequiel tuvo varias revelaciones sobre el futuro de Israel, que fueron reveladas directamente por Yahvé. Recuerden que Yahvé era un hijo de Dios, el dedicado a la guerra. Una de estas revelaciones podría ser la descripción de un objeto no identificado o de un objeto cercano. Ojo con lo que dice. Estamos hablando de el libro, estamos hablando del libro de Ezequiel, el capítulo 1, los versos del 15 al 21. Dice, empieza en el verso 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, mientras yo miraba, está hablando el profeta Ezequiel, los seres vivientes. He aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. El crisólito es como el oro muy, muy suavecito. Y los cuatro tenían una misma semejanza. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Es decir, había una rueda que tenía como cuatro ruedas, como cuatro lados, dice en el capítulo, en el versículo 15, como cuatro lados, eran como cuatro ruedas que giraban como haciendo espirales. Las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda, es decir, eran como unas ruedas que giraban en medio de otra. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían, y cuando andaban se movían lentamente, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de los cuatro, y estos ojos brillaban como si tuvieran luces. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto lo dice Ezequiel 1, 15 y 21. ¿Por qué tomo estos tres pasajes? Hay más de 1000. Recuerden que en la Biblia hay más de 1000 momentos en que se habla de cosas raras, de fenómenos paranormales, de fenómenos que no tienen una explicación muy lógica. Pero estos tres parece que hablaran de naves espaciales. Nosotros tenemos entonces un universo lleno de planetas, un universo lleno de planetas, un universo lleno de planetas, lleno, 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 eh, lleno lleno de planetas que no conocemos, lleno de planetas que no conocemos.
que no sabemos qué tipo de vida hay en estos lugares. Nosotros tenemos o conocemos, no sabemos que existen esos lugares, pero nosotros hemos tenido durante muchos años 1000 preguntas. Por ejemplo, cuando ustedes, el que haya ido allá, yo no he ido, pero el que haya ido a las pirámides de Egipto, sabe que cada piedra de esas tiene unas dimensiones demasiado potentes. Hoy en día, a través de la ciencia, decimos que para mover una sola piedra de esas harían falta más de 11 helicópteros de estos que son de guerra, o sea, que son potentes, para levantar cada una de esas piedras. ¿Cómo fue posible que cada una de esas piedras que necesitan moverla 11 helicópteros, es decir, amarrarlas y 11 helicópteros arriba para mover cada piedra de esas? ¿Cómo fue posible que cada una de esas piedras hubiera sido puesta en la manera en que fue puesta, sin errores, con pasillos por dentro, con lugares por los que entra la luz de una manera especial? Es decir, siempre se ha dicho que parece ser que en las pirámides de Egipto hubiera habido alguna intervención de otro tipo. También se habla de que los mayas en México o los incas en Perú o la cultura de los indígenas en San Agustín en Colombia tenían tecnologías que era muy difícil que hubieran sido manejadas, operadas, controladas hace tantos años. Tenían sistemas de conteos, cartas astrales, calendarios, y formas de construir que eran muy raras. Tienen pictografías, pinturas, tienen arte que muestra que habían seres raros en otros lugares. En muchas ruinas de hace muchos, muchos años se han visto hombres con cascos, con sistemas de comunicación, con sistemas operativos que serían muy difíciles de trabajar acá. En Oriente, es decir, todos estos países orientales, Japón, China, bueno, toda esta zona de Asia, cuentan una teoría muy grande sobre unos seres llamados los Anunnakis. Anunnakis era una cultura que nació desde los reptiles, es decir, que venía de un mundo llamado reptiliano y tenían forma de reptiles. De hecho, por eso se considera que el ADN de los asiáticos viene con sus ojos un poco sesgados. Es la única razón por la cual ellos tienen sus ojos un poco rasgados, un poco más parecidos a los ojos de los reptiles, es decir, muy alineados, como rayitas, no son muy abiertos como los nuestros. Porque se considera que en esos lugares, conocieron una teoría de un señor llamado Enki, se parece a mi nombre, Enki, que era el líder de los reptilianos y que vino y les enseñó tecnologías y compartió con ellos tecnologías muy grandes que hace que hoy todas estas culturas, Japón, China, Vietnam, toda esta zona, sean zonas muy, muy, muy potentes en conocimiento. Ellos tienen muchísimas habilidades en cuanto al conocimiento. Se dice que esta cultura de Anunnakis trajo esa cultura para nosotros. De hecho, incluso todavía se habla de seres que, que no están tan alejados de nosotros como nosotros pensamos.
actualmente, es decir, en la Biblia hay miles de ejemplos, en las pirámides de Egipto y en todo esto hay muchísimos ejemplos, en los mayas, los incas, si alguno de ustedes, ese sí ha ido, si alguno de ustedes ha ido alguna vez al Perú a conocer todo este tema de las construcciones de los incas, todos estos pueblos, todos estos lagos, todos estos caminos, el que ha estado allá sabe que allá se siente algo distinto, hay como una magia en el ambiente, hay como algo raro en el ambiente, hay algo que no es normal. O al que haya estado en Colombia, por ejemplo, en todas estas construcciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, o al que haya estado por allá al sur, bien al sur de Pitalito, bien abajo en San Agustín, conociendo, se va a dar cuenta que sobre el suelo hay piedras que tienen pictografías de unos seres raros, de seres que manejan cascos, que tienen formas muy, muy raras, que tienen formas muy raras. ¿Por qué tienen ellos esas pinturas? Estamos hablando de culturas de 600, 700, 800 años, que nos indican que algo conocen que nosotros no conocemos. Pudiéramos seguir hablando de muchísimos ejemplos de estos. Pudiéramos seguir hablando de muchos ejemplos de estos. En el mundo también hay un grupo de personas, en el mundo actual, lo ha habido durante toda la historia, pero en el mundo actual hay grupo de personas que son denominados contactos extraterrestres, son personas que se han dedicado a perseguir ovnis o a perseguir eventos paranormales, eventos que no tienen como explicaciones lógicas. Y muchos de ellos han escrito. Aquí en Perú hay un señor que se llama Sisto Paz, que ha escrito muchísimos textos, sobre todo, sobre todo este conocimiento, sobre todo este avatar de momentos, de situaciones. Aquí en Colombia hay un señor chileno llamado Eduardo Tabarelli, los que van constantemente a la escuela de la hermana Noemi han recibido en ocasiones charlas de Eduardo Tabarelli. Incluso él estuvo con nosotros allá una vez también dándonos una conferencia. Es un chileno, JJ Benítez también tienen, es decir, hay muchos personajes que hoy tienen libros y conocimiento y dudas sobre muchas cosas. Se habla sobre el Área 51, se habla sobre las naves espaciales y sobre los seres de otros lugares que tienen escondidos gobiernos del mundo. Es decir, hay mil teorías sobre este tema, en el cual nosotros nos vamos a adentrar un poco, nos vamos a adentrar un poco. Vuelvo y repito y hago claridad que cada uno de ustedes está en total libertad de creer o no creer que hay vida en otros lugares, pero yo solo quiero sensibilizarlos para que nosotros entendamos varias cosas. Y voy a empezar por esto, voy a empezar por esto. O empiezo de la siguiente manera. Piensen en esto. 3 preguntas. La primera, si esto es un universo lleno de estrellas, muchas de ellas parecidas a la nuestra, es decir, con un sol, con planetas girando alrededor del sol, ¿por qué no habría la posibilidad de que haya vida en otro planeta de esos? O sea, ¿por qué solamente la Tierra podría tener vida? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, todas estas luces que son raras y que todavía ningún gobierno ha podido desmentir sobre ovnis, porque hay algunos que puede ser un dron que pusieron a volar, puede haber algo de tecnología, puede haber algo. Hoy puede que haya mucha tecnología, pero si nos vamos a el pasado, ¿qué tecnología había con Moisés? ¿Qué tecnología había con Elías? ¿Qué tecnología había con Ezequiel? ¿Qué tecnología había? ¿Por qué los japoneses, los chinos, son tan inventores? ¿Por qué son tan potentes los coreanos, todos estos seres de allá?
porque ellos mismos narran la historia de seres que vinieron de otros lugares y les dejaron todo ese conocimiento. Eh, no es mentiras. Cuando usted va a China y va a alguna exhibición de, bueno, también no solo a China, el que ha visto por allí en alguna parte, por ejemplo, alguna exhibición del Circo del Sol, el Circo del Sol, podrá haber visto, podrá haber visto que en algunas ocasiones sus artistas parece que volaran, parece que se movieran suspendidos en el aire y no están atados a nada, simplemente se sostienen. Y uno dice, ¿cómo lo logran? ¿Qué poderes especiales hay en ellos? Resulta que cada uno de ellos ha recibido, cada cultura que hay en el planeta Tierra, ha recibido unas influencias de seres que viven en otros lugares. Sí hay vida en otros lugares, sí hay planetas que tienen vida, sí hay planetas que tienen vida. Y alguno de ustedes empezará a decir, bueno, ¿y esa vida cómo es? ¿Es una vida inteligente o no es inteligente? ¿Esa vida es con un cuerpo como el nuestro o no? ¿Esa vida cómo es? O sea, si existe esa vida, ¿cómo funciona? Esa vida, cómo se ve? Cómo se manifiesta? Son cuerpos sutiles, es decir, solo tienen dos de los componentes. Tienen el componente de la energía y tienen el componente del aire. O sea que hay seres que viven en algunos planetas que tienen cuerpos sutiles, no tienen necesidad de tener un cuerpo de materia, ¿no? No tiene necesidad, por allí nos dicen por el chat que en el caballo de Troya de JJ Benítez se habla de seres de otros planetas que ayudaban a Jesús. Claro que sí, claro que sí. De hecho, recuerden que Jesús hablaba con el profeta Elías y hay un texto en la Biblia que habla de la transfiguración de Jesús, es decir, Jesús estaba en un monte y dice que se apareció una nube de fuego y que en esa nube de fuego, o sea, una nave espacial, y que de esa nave espacial bajó Elías a hablar con él. También por allí ponen un ejercicio que es muy curioso y eso tiene su razón de ser. En el chat ponen una nota que dice que quienes tienen gatos pueden darse cuenta de que estos animalitos están en la casa y de repente se pierden y se les busca un buen rato y de repente salen de un sitio donde ya se les había buscado. Eso es totalmente cierto. Voy a abrir aquí un paréntesis, voy a abrir un paréntesis. Los gatos tienen un poder especial con los campos astrales, es decir, pueden cruzar la barrera de los campos astrales de una manera distinta. Los gatos fueron unos seres que Dios le dio la orden a Jehová, a Yahvé, de eliminarlos, pero Yahvé decidió no eliminarlos, sino que dijo, los voy a custodiar y se los entregó como poder a los egipcios. Por eso los egipcios llegó un momento en la historia de la humanidad en que tenían todo el poder del mundo, por eso dominaban el mundo en algún momento, porque ellos dominaban el arte de los gatos, dominaban el arte de los gatos. Los gatos tienen un componente positivo muy rico y es que dominan la habilidad de desplazarse entre dimensiones. Ellos dominan esas habilidades y tienen un componente que es muy negativo para el que los tiene y es que el gato cuando pasa esas barreras se contamina de todas estas energías astrales y lleva esas energías astrales a sus casas. El que tenga un gato en sus casas tiene que aprender a limpiar su casa o el lugar donde habita el gato tiene que ser limpiado de una manera especial. Vuelvo y repito que no quiere decir que el gato sea malo. Estoy diciendo que el gato, por la habilidad que tiene, para que me entiendan. Digamos que hay un cuarto que está totalmente sucio, empolvado, que tiene mugre, que tiene polen, que tiene bacterias, que tiene cosas. El gato pasa por ese lugar, pues es sucio. Eso se le pega en sus pelos. Cuando llega aquí, toda esa suciedad la deja en el lugar donde él está. Por eso el gato
suele rasguñar un poquito el piso antes de echarse o suele dar vueltas antes de echarse, porque él dice yo me limpio, pero al limpiarse deja sueltas esas energías en el lugar donde está. Es muy importante que tenga un gato esté limpiando el lugar, porque así como canalizan energías que se llevan de su casa para otro lugar, traen energías de otro lugar para acá. Y eso no hace a los gaticos malos, ¿no? Eso simplemente es para que el que tenga un gato esté limpiando constantemente, esté haciendo saumerio, cosas como esas. Ahora, entonces quedamos que los cuerpos que tienen estos seres son algunos son físicos, hay otros cuerpos que son simplemente sutiles, es decir, son de energía y de alma. Hay otros espíritus de esos, o hay otros seres de esos, que son espíritus o almas caídas, es decir, seres que no se han levantado desde un primer momento. O sea, hay unos planetas en los que las almas que ya han nacido muchas veces en muchos lugares y que nacen y nacen y nacen y nacen y nacen y no pueden volver a nacer porque han desperdiciado demasiadas veces. Es como cuando usted está en el colegio y va y estudia y pierde el año y pierde el año y pierde el año y pierde el año. Después de 5 veces que perdió el año, pues su papá o su mamá le dicen, ya no estudie más, mi hijo, que ya perdió el año 5 años seguidos, pues ya qué más va a estudiar. Entonces esos que ya perdieron la vida muchas veces, los mandan a unos planetas que son como medio basuras, donde hay almas caídas, donde hay manchas, donde hay seres. Hay unos cuerpos también de cristal, es decir, hay unos cuerpos que son de energía muy, muy purita de cristal. Hay unos cuerpos que son de cristales. Hay unos cuerpos que son compuestos, es decir, son como unos semidioses, o sea, que tienen una composición de cristal más física muy fuertes, son unos pequeños semidioses. Y hay unos cuerpos que son totalmente vírgenes, son los avatar que llamamos. Estos seres que viven en otros planetas vienen a nosotros a toda hora, vienen a nosotros a toda hora. ¿Por qué vienen a nosotros a toda hora? Porque el planeta en el que nosotros vivimos, el planeta en el que nosotros vivimos, se llama Escuela Tierra. ¿Cómo se llama? Se llama Escuela Tierra. Es decir, el lugar donde se recibe el entrenamiento más poderoso que hay de todos los que existen está en la Escuela Tierra. En la mayoría de estos planetas, en todos los planetas que existen, no en la Tierra, en la mayoría de planetas que existen, como hay soles por todos lados y hay distintos planetas y hay seres por otros lados, y hay lugares pues por todos lados. Estos seres normalmente se especializan en algunas cosas. Es decir, hay unos planetas, hay un planeta, por ejemplo, que se llama Kirion, del cual vienen unos seres que son supremamente inteligentes. El planeta Kirion. De hecho, se dice que Buda, que es una historia que cuentan en los lugares donde contemplan a Buda, en los países orientales, dicen que Buda vino del planeta Kirion y que su papel era enseñarles a trabajar muy fuerte la capacidad mental. Es decir, son muy fuertes mentalmente. Son muy, muy fuertes mentalmente. ¿Qué significa eso? Que son seres con una capacidad de creación mental impresionante. Son seres con una capacidad de creación mental impresionante. Se dice que Buda vino del planeta Kirion y dicen que también se fue para el planeta Kirion. Cuando usted habla con un oriental, esa historia se la cuentan allá, de cómo Buda llegó. Entonces, digamos que en esos planetas, los seres vivientes en esos planetas se especializan en algunos temas puntuales, algunos en la inteligencia, otros en el dominio de la energía, otros en el dominio de las armas de guerra o de los patrones de guerra o de destrucción. De hecho, Jehová habita en un planeta de estos con un pueblo que es el pueblo que le obedece y es el que construye la guerra.
El que trajo la dinamita a los chinos fue Jehová, porque necesitaba armas de guerra. Es decir, hay, en estos planetas ellos se van especializando en el pensamiento, en el dominio de la energía, en armas de destrucción, se van especializando en transmutación de materia, se van especializando en telepatía, se van especializando en ciertos conocimientos, pero en cada uno de esos planetas no viven la cantidad de experiencias que viven en nuestro planeta. Por eso nuestro planeta es llamado escuela Tierra. ¿Por qué nuestro planeta está invadido a toda hora de seres extraterrestres, de seres de otros lugares? ¿Por qué vienen tanto acá? ¿Qué es lo que quieren encontrar? ¿Qué es lo que quieren conocer? ¿Qué es lo que quieren saber de nosotros? ¿Por qué viven pendientes de nosotros? Ellos viven pendientes de nosotros porque nosotros somos el único planeta que no tiene un nivel de especialización. Es decir, nosotros vivimos haciendo de todo. O sea, nosotros nos metemos en todo, empujamos todo, hacemos de todo, construimos de todo, destruimos de todo. Los únicos que hemos sido capaces de igualar a Dios en todos hemos sido nosotros. Para que me entiendan, en los demás planetas los que dominan la energía recibieron ese don del creador y ellos simplemente explotan ese don del creador. Ellos no han explorado dones adicionales a eso, porque con ese don del creador es suficiente para ellos. Pero nosotros sí hemos explorado la construcción, la destrucción. De hecho, una de las exploraciones más grandes que nosotros hemos tenido es la capacidad de tener hijos, es decir, de producir cuerpos. Ellos no producen cuerpos por sí solos. Es decir, todos ellos producen sus cuerpos en un árbol que les produce, en el árbol de la vida que les produce el cuerpo, pero resulta que nosotros en el vientre de nuestras mujeres, gracias a Dios por ellas y las bendecimos, a nuestras mamás y a todas ustedes que son mamás, porque en el vientre de nuestras mujeres producimos cuerpos. Y les garantizo algo, tomen la fecha, hoy es 7 de junio del año 2020. En 5 años todos ustedes van a estar vivos con el poder de Dios. Acuérdense de mí en 5, 6 años, 8 años quizás. Vamos a ver que los cuerpos los van a producir en laboratorios. Van a empezar a decir, acabamos de sacar un cuerpo en un laboratorio. Y alguno dirá, pero eso es pecado. No, eso no es pecado. Eso no es pecado. El alma lo que necesita es un cuerpo. Y si el cuerpo lo hicimos en el vientre de una mujer, o lo hicimos de un árbol, o lo sacamos del mar, no importa. El alma lo que necesita es un cuerpo donde meterse. Punto. No importa dónde nació el cuerpo. Porque nosotros hemos ido avanzando demasiado en el conocimiento de miles de cosas. Nosotros experimentamos, nos matamos por experimentar, eliminamos muchísimas razas por experimentar. Nosotros construimos, destruimos. Es decir, nuestro rol es abierto, es de frente. Por eso nuestro planeta ha sido llamada para todos ellos escuela Tierra. ¿Qué vienen ellos a hacer? Ah, bueno, pero antes de decir qué vienen ellos a hacer aquí, es muy importante también entender, lo primero es que somos escuela Tierra. Es decir, aquí todo se vale, aquí es aprendizaje. Por eso cuando alguien dice que hizo algo malo, realmente los libero de esa carga. No sucede nada malo, usted no hizo nada malo. Usted lo que hizo fue, usted lo que está haciendo es experimentar. Y todo lo que suceda es algo que usted debía experimentar. No hay nada malo. La pregunta es, ¿usted aprendió? ¿Entendió? ¿Conoció? Sí, listo, entonces está perfecto lo que aprendió. Porque en nuestro comportamiento, nosotros vivimos en el planeta de las experiencias. Pero resulta que al nosotros vivir en el planeta de las experiencias, nosotros, nuestra mente, que es muy poderosa, la nuestra es muy poderosa en telepatía, en crear cosas, en aprender cosas.
Cada vez que nosotros pensamos algo, lo mandamos a todo el universo. Y las cosas que nosotros pensamos producen cosas en todos esos lugares. Por ahí hay planetas donde nunca ha habido guerra. Y nosotros armamos una guerra y ahí mismo decimos, estamos en guerra y hacemos bulla y gritamos. Y ellos por allá no entienden por qué nosotros gritamos. Hacemos gritos de batalla, gritos de victoria, por qué lanzamos bombas, por qué nos matamos entre nosotros. Y fuera de eso, pensamos y hablamos de eso. Yo les pongo un ejercicio de lo que pasó con el COVID. El COVID es una guerra psicológica, es una guerra mental, es una guerra llamada miedo, donde nos metieron a todos esto en la cabeza y hemos pensado tanto y hemos hablado tanto de eso que el COVID no se ha ido de nuestro lado por eso. El día en que nosotros eliminemos de nuestra mente la palabra del COVID o el ejemplo del COVID o la expresión del COVID o la necesidad del COVID, en ese momento el COVID va a desaparecer de nuestras vidas. Si usted deja de hablar del COVID, se van a dar cuenta que él desaparece. Pero resulta que ese mismo pensamiento que nosotros hemos tenido lo mandamos a todo el universo. Entonces ya en el universo están todos preguntándose, bueno, ¿y qué es el COVID? ¿Cómo así que se inventaron un virus que puede matar a muchísima gente? ¿Cómo así que se inventaron un virus que afecta la mente y que el que se le afecta a la mente es el que se muere? Porque ¿qué es el virus del COVID? Díganme qué es el virus del COVID. Simplemente es algo que dice que le entra a su mente y usted empieza a respirar mal y se muere. Porque no hay una bacteria, no hay nada distinto. ¿Quién no se muere? Y algunos dicen, y solo mata viejitos. Pura paja. En las noticias uno ve que señoras de 90 y algo de años han salido del COVID, pero seguramente son de esas señoras que pertenecen a un grupo de viejitas de la tercera edad que todos los días salen a bailar y a hacer su cuento y hacen yoga y hacen meditación y salen a rumbear y les ponen un disco y ellas cogen el palo de la escoba y bailan. Es decir, su actitud es tan positiva que su mente no se enfermó con el virus. Nosotros le lanzamos a todo el universo, le lanzamos a todo el universo todos los días miles de retos, porque todos los días nos inventamos una cosa nueva, todos los días nos inventamos una cosa nueva. Entonces, ¿qué le toca hacer a todos esos seres que viven en otros lugares? Venir a qué? A aprender, a estudiar, a tener conocimiento con nosotros. ¿Y cómo hacen ellos ese conocimiento? Pues ellos en la Tierra utilizan cinco elementos. Cinco elementos. Ellos no pueden venir, eh, ellos no pueden venir físicamente pues a meterse aquí con nosotros físicamente, porque nuestro planeta, el aire que nosotros respiramos es muy denso, es decir, está lleno de cosas, de bacterias, de virus, de vainas, y ellos no podrían respirar eso, eh, no podrían respirar, eh, no podrían respirar nuestro aire. Entonces ellos utilizan cinco elementos para venir a aprender con nosotros. El primer elemento que utilizan, el primer elemento que utilizan se llama telepatía. Es el primer elemento que se utiliza. La telepatía existe hoy, hace algunos años no existía. A ver, la telepatía ha existido siempre, simplemente que no era necesario, por lo tanto no se utilizaba. Hace algunos años no era utilizado, nuestros abuelos, nuestros papás no utilizaban la telepatía. ¿Por qué no la utilizaban? Porque no necesitaban la telepatía. Es decir, había un nivel de desprendimiento importantísimo y se lo voy a poner con dos ejemplos que son importantes. Hace muchos años nosotros los más viejitos, aquí hay muchos pelados jóvenes que no van a entender esto, pero hace muchos años nosotros los más viejos nos poníamos de acuerdo. Humberto y yo decíamos, nos vamos a encontrar, y Humberto me decía, ¿y dónde nos vamos a encontrar? Yo le decía, Humberto, nos encontramos en Unicentro a las 2 de la tarde. Listo. Y en Unicentro a las 2 de la tarde
Humberto y Elkin se encontraban, es decir, llegábamos los dos a Unicentro y nos encontrábamos. Y no teníamos que entrar en una dicotomía que decía, decime exactamente dónde estás. No, nos encontrábamos. Y no habían teléfonos celulares, ni había herramientas. Les estoy hablando hace 40 años, 30 años, cuando no existían estos aparatos. Pero ponga a los niños de hoy, a que se encuentren en Unicentro. Los dos dicen, listo, nos vemos a las 2 de la tarde y todos se lo dicen por el celular. Y llegan a Unicentro y los dos se desesperan por el celular. Pero ¿dónde estás? No te veo. Y van hablando por el celular y no te veo, y no te veo. Y pueden estar a 10 pasos el uno del otro y no se ven. La telepatía entonces no era un don que se utilizaba en el pasado. ¿Cómo se comunican con nosotros estos seres de otros lugares? Primero, 5 formas de comunicarse ellos con nosotros. La primera se llama telepatía. Ellos se comunican hoy con todos nuestros niños. Todos los niños de hoy, los hijos de hoy, tienen una habilidad de comunicarse telepáticamente muy grande. Ellos se comunican por telepatía. ¿Qué es telepatía? Los que tienen mascotas en su casa, yo tengo una perra a la que quiero mucho, y esa perra, por ahí, media hora antes de que yo llegue a mi casa, ella se ubica en la puerta de la entrada de la casa. Y algún día alguien decía, ¿y por qué hace eso tan raro? Y con el tiempo todo el mundo entendió. Ya va a llegar el quien llega más o menos en media hora, y media hora antes la perra se sienta a esperar. Ellos sienten, eso se llama telepatía. Se llama telepatía. Los extraterrestres se comunican con nuestros hijos telepáticamente. Es decir, todo lo que nuestros hijos están aprendiendo, entendiendo, conociendo, viviendo, sintiendo, juzgando, entendiendo, ellos se comunican con ellos y nuestros hijos les cuentan esas cosas. Cuando sus hijos, sobre todo los más pequeñitos, empiezan a hablar de amigos imaginarios o empiezan a hablar de seres con los que hablan y empiezan a hablar de naves espaciales y de cosas, lo que están haciendo es hablando telepáticamente con estos seres. Es decir, les mandan a ellos una cantidad de información. Todos los días les transmiten información. Todos los días les dan información. Entonces, la primera forma como ellos se comunican con nosotros es a través de algo llamado telepatía. La telepatía cada vez va en ascenso, va en ascenso. Si alguno no ha explorado la telepatía, los invito a que empiecen a explorarla. Es muy simple, se ponen de acuerdo con alguien y le dicen a ese alguien, voy a pensar en ti. Y se mandan pruebas. Y entonces le dicen, te voy a abrazar, te voy a besar, voy a pensar en ti, voy a hacer esto, y se pueden mandar pruebas de que sí funciona. Es decir, la telepatía existe. Estaba pensando en ti y esa persona me llamó. Te quería hablar y me hablaste. Te quería ver y te encontré. Es decir, la telepatía nos va programando. La segunda forma como ellos se comunican con nosotros es a través de unos personajes que son escogidos por ellos y que tienen una habilidad muy grande de ser conectados o contactados por ellos porque entienden demasiado de estos patrones, es decir, vienen de un linaje eh, muy marcado. Estos seres los vamos a llamar contactos extraterrestres. Hay muchos, ahora mencionábamos algunos. El que quiera leer buena información, lea de JJ Benítez, lea de Sisto Paz en Perú, lea de Eduardo Tabarelli. Él es un chileno, pero está radicado aquí en Colombia hace muchos años. Pues recuerden que Colombia, yo les manifesté algún día que tenía más puertas astrales que muchos planetas. Es decir, aquí hay más acercamientos de ovnis que en otros lugares. Lo que pasa es que nosotros no los vemos, pero ellos sí los ven. Entonces, ellos también, para contactarse con nosotros, se contactan a través de contactos extraterrestres. Estos contactos extraterrestres normalmente reciben información de ellos, que el que es honesto la plasma honestamente en un libro, y luego nosotros podemos leer muchas cosas de esas,
Y también estos contactos extraterrestres le dan a ellos todo nuestro conocimiento. Es decir, todo lo que sacamos nosotros aquí, ellos se lo mandan a ellos. Otra forma de ellos comunicarse con nosotros, otra forma de ellos comunicarse con nosotros es regalándonos conocimientos que dejan ocultos o que entregan en cuevas o que entregan en lugares que parecen raros para nosotros, pero que ellos nos dejan conocimiento allí y hay algunos seres que les entregan a ellos conocimiento. Voy a poner algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, eh, un libro del cual nosotros hemos hablado mucho, un libro que se llama El Zohar, se dice que fue encontrado en una cueva. O sea, ese libro supuestamente había sido destruido, quemado, eliminado, pero en una cueva dicen que hay un monje encerrado en esa cueva y dicen que todos los días iba un espíritu muy raro, parecía un león, parecía el espíritu de un león, iba y conversaba con él todos los días en ese lugar y un día en esa cueva encontraron el Zohar como un libro escondido. Hay unos papiros que encontraron en un lugar por allá en Mesopotamia que se llaman las cuevas de Qumran, donde encontraron una cantidad de conocimiento muy rara, muy rara. Por ejemplo, habían coordenadas, direcciones astrales, como lo que les di en sus cartas astrales, direcciones astrales, donde, donde ellos se podían conectar, donde se podían conectar a través de direcciones astrales donde decían, miren, tal dirección astral, hay un sol nuevo. Y los científicos con esos libros que encontraron en las cuevas de Qumran han cogido esas cartas, esas direcciones astrales y empiezan, o esas coordenadas astrales, y las ubican en un telescopio y resulta que hay un planeta o hay una estrella. Todo lo que han ido encontrando lo han encontrado porque en las cuevas de Qumran encontraron unos papiros que contenían informaciones muy raras. Eh, Cuerpos raros, tenían dibujos de cuerpos raros, tenían direcciones de planetas que no existían hasta ese momento, pero que ya comprobamos que sí existían. Eh, Tenían algunos compuestos, es decir, compuestos que nosotros no teníamos tan claro. Por ejemplo, el oro que solo se produce para nosotros, el oro que solo existe aquí. Encontraron en esos papiros como habían algunos planetas que necesitaban robarse nuestro oro, llevarse nuestro oro, porque con el oro ellos hacían unos procesos de transmutación de materia mucho más ágiles. Sin el oro no lo podían lograr. Recuerdan que el oro, yo les expliqué qué es el oro, recuerda que yo les expliqué qué es el oro, qué es oro, qué es el oro es todos nuestros pensamientos positivos. Y ustedes van a decir, si el oro es pensamientos positivos, entonces ellos no tienen pensamientos positivos. No, ellos sí tienen pensamientos positivos, sí los tienen. Ellos sí tienen pensamientos positivos. Solo que siempre tienen pensamientos positivos. Es decir, para ellos los pensamientos negativos no existen. O sea, para ellos, para que me entiendan, ningún ser extraterrestre dice, me voy a comer este lado y me va a engordar. Los que decimos, si me como este lado me engordo, si hago esto me engordo, si hago esto, es decir, ellos no tienen pensamientos negativos. Esto les permite a ellos de alguna manera tener siempre el mismo comportamiento. Nosotros no, porque nosotros pensamos bueno y malo. A nosotros nos están regalando algo, imagínense nuestros pensamientos como son, a nosotros alguien nos está regalando algo y nosotros decimos, de eso tan bueno no dan tanto. Es decir, nuestro pensamiento es malicioso, el de ellos no. Nuestro pensamiento siempre es que si viene un ser extraterrestre nos van a matar. Eh, entonces hay que estar preparados para el combate. Ellos no, ellos simplemente dicen, pues nosotros queremos conocer, porque cada vez que ellos piensan en algo nos mueven a nosotros las cosas. Eh, Porque tenemos pensamientos que son negativos, digámoslo así. Entonces, las formas de ello comunicarse con nosotros son la telepatía, los contactos extraterrestres, documentos, es decir, ellos nos dejan documentos y se llevan documentos nuestros. Es muy curioso, hay algunos libros. Había una biblioteca muy grande en un lugar llamado Alejandría. Esa biblioteca pues la quemaron en medio de la guerra, en medio de la guerra fue destruida porque había demasiado conocimiento en medio de la guerra.
Y hay historias de la Biblioteca de Alejandría que decían que todas las noches se veían unos seres muy raros que llegaban a leer los libros que habían en esa biblioteca, por adquirir conocimiento, por adquirir, digamos que por adquirir conocimiento, ellos venían a ese lugar. Hay una cuarta forma de cómo ellos nos contactan. Hay una cuarta forma de cómo ellos nos contactan. Y es que ellos vienen y se establecen viviendo en nuestro planeta en algunos lugares. Es decir, llegan como seres ermitaños a algunos lugares y se van introduciendo poco a poco en nuestras culturas. Y en algunos casos toman cuerpos como los nuestros, es decir, como si hubiera una especie de posesión. Su espíritu, su energía se mete en un cuerpo que está viviendo. Y por eso vemos algunos seres que parecen raros. Es decir, en el mismo cuerpo hay dos seres cohabitando o viviendo. Son dos seres distintos. Y uno dice, uy, definitivamente esta persona no parece de este planeta, no parece de este lugar, no parece de este espacio, no parece de esto. El que ha tenido la posibilidad de ir, por ejemplo, a Perú y estar por allá en todo Machu Picchu, en todas estas zonas, en todas estas construcciones, y en un lago muy especial, hay un lago que se llama Titicaca, donde pasan miles de cosas. El que ha tenido alguna experiencia de meditación allá en este lago, se aparece un comandante que se llama Boindra. Boindra. Eh, Estando en una meditación allá, me tocó hace a mí muchos años, estando en una meditación allá, a mi lado se sentó alguien, pero no debía haber nadie a mi lado porque en esa meditación habíamos como 10 personas y cada uno estaba a 2 o 3 metros de distancia el uno del otro. A mi lado se sentó alguien y decía que era el comandante Bohindra y que era el ser que había hecho que la cultura inca estuviera viviendo de esa manera. Y me explicaba de una manera en la meditación todo el plano de cómo había sido construida la ciudad inca, toda la ciudad inca. Y al día siguiente, con los días que caminábamos, yo parecía que ya hubiera ido allá y que ya esa historia me la hubieran contado. Porque yo decía, uy, yo ya sabía esto, ya sabía esto, ya sabía esto. Pero resulta que el día anterior en la meditación había recibido ese tipo de comunicación. Entonces ellos también se han metido en los cuerpos de algunas personas, se han metido en algunas personas y viven con nosotros para ir aprendiendo. Hay seres que son realmente raros, que son extraordinarios, que uno dice, wow, ese ser pues parece que no fuera de aquí. Seguramente adentro de ese ser hay un ser viviendo que tomó posesión de su cuerpo. Eh, eh, Ellos también por ahí nos preguntan que si esos seres también pudieran ser intraterrenos. Sí, ellos están metidos aquí con nosotros. Hay algunos de ellos viviendo aquí con nosotros, aprendiendo de esta escuela para ir a llevarlo a sus planetas y generar esa información. Y la quinta forma como nosotros nos comunicamos con los extraterrestres o ellos se comunican con nosotros, es que en algunas ocasiones hay raptos, es decir, algunos de nosotros somos raptados o son raptados a otras dimensiones de manera temporal o de manera definitiva, de manera temporal o de manera definitiva son raptados a otros planetas y allí comparten información. Todavía no hay cosas que son explicables, puede que algún día las expliquen, yo no estoy afirmando eso, pero voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿No les parece curiosísimo? Recuerdan hace algunos años, no muchos, hace algunos añitos, un avión, por ahí lo están mencionando por el chat en el interno, un avión lleno de científicos, un avión lleno de científicos de muchas partes del mundo que se desapareció en el planeta Tierra. Es decir, la caja negra la localizan donde esté. Si se fue al fondo del mar, le localizan la caja negra en el fondo del mar. Se la localizan. Ah, puede que no la encuentren porque está al fondo del mar, pero dicen, está aquí en esta posición. Es decir, cogen una localización y dicen en las coordenadas tales, ahí está. El Triángulo de las Bermudas. Es decir,
hay seres que pueden ser raptados. ¿Por qué no han podido explicar el triángulo de las Bermudas? ¿Cómo así que hay cosas que desaparecen? ¿Cómo así que los gatos se desaparecen de algunos lugares y vuelven a aparecer en los mismos lugares? ¿Cómo así? Hay cosas muy raras. Se dice que en los dos polos de la Tierra, en el polo norte y en el polo sur, hay como dos huecos, dos entradas gigantescas. Y son los lugares donde más avistamientos de naves espaciales se ven, donde más ovnis se ven. ¿Por qué? Hay gente que dice que adentro de esos huecos hay civilizaciones ocultas. Y por eso es que cuando encuentran cuevas por allí, encuentran figuras como de extraterrestres que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Quién se las inventó? Es porque ellos de alguna manera han vivido con todos nosotros durante todo este tiempo. ¿A qué vienen? Vienen a aprender de nosotros. Ojo, vienen a aprender, no a destruirnos, no a dañarnos, no a matarnos, vienen a aprender de nosotros, porque les dije ahora, ellos están especializados en una sola cosa, nosotros estamos especializados en todo, es decir, nosotros inventamos. Ellos no buscan enfermedades, nosotros sí, para que me entiendan, ellos no construyen cosas que los puedan enfermar, nosotros somos felices construyendo cosas que nos enferman y nos matan. Ellos no producen cosas que pueden destruir la raza, pues que no tienen por qué destruirla, nosotros sí. Ellos no se inventan enfermedades, nosotros sí. Ellos no deshabilitan ni desconstruyen cosas, nosotros sí. Es decir, todo esto va pasando por este tipo de contactos. Estos seres no utilizan portales por puertas astrales ni agujeros negros, los utilizan para desplazarse, sí, pero no los utilizan para venir hasta nosotros. Es decir, se desplazan a través de portales, a través de agujeros negros, pero no intervienen con agujeros negros hacia nosotros. Es decir, no ponen agujeros negros al lado de la Tierra ni al lado de esto. No lo hacen. Ellos no hacen este tipo de cosas. Todos estos seres normalmente vienen en paz y simplemente vienen a aprender de nosotros. Nosotros vemos cientos de manifestaciones de ellos todos los días. Y todos estos seres que son contactados, eh, todos estos seres que son contactados reciben miles de cosas. Ahí por el chat nos están diciendo, por ejemplo, un ejemplo de Hitler que dice que Hitler huyó a Argentina porque quería llegar al Polo Sur y allí entrar a un sitio que él conocía, información que él tenía. Sí, esas son teorías de todas las teorías que hay. Entonces vamos a ir concluyendo por el día de hoy con esto. Vamos a empezar a decir que hay vida en otros lugares, que ellos sí se acercan a nosotros, que se acercan a estudiarnos, a conocernos, a entendernos, porque ellos, por ejemplo, no entienden que nosotros mismos nos queramos destruir a toda hora. Nosotros nos inventamos enfermedades, ellos no tienen enfermedades, son miles de cosas. A ratos se elevan y parecen que estuvieran idiotizados y uno les dice, ve, párate aquí en el planeta Tierra. Y ellos andaban en otro planeta, era que telepáticamente estaban hablando con alguien. Ellos puede que no se den cuenta, en algunos casos sí, no en todos los casos. El segundo son a través de contactos extraterrestres, es decir, ellos escogen unas personas para conversar. El tercero es que ellos nos dejan textos escondidos y se roban textos nuestros para que ellos puedan entenderlos también a nosotros. Y la cuarta forma es que ellos se meten, es decir, cohabitan con nosotros, son intraterrenos, vienen y se meten en cuerpos de algunas personas para estar con nosotros. Esas son como las formas como ellos se van comunicando con nosotros. Es como la forma en la que ellos van interactuando con nosotros y tenemos que decir que siempre vienen a estudiarnos. Nosotros pudiéramos verlos, sí, pero necesitaríamos que nuestro pensamiento, nuestra mente, estuviera muy dispuesta para eso. Es decir, que nuestro pensamiento estuviera muy preparado para entender para todas estas cosas, para entender cómo pasan todas estas cosas. Eh, por allí, por el interno, nos dicen que si ellos controlan la matriz, ellos no la controlan, la matriz sí existe.
Ellos hacen parte de esa interconexión. Les decía ahorita que cualquier pensamiento nuestro, cualquier virus nuestro, cualquier acción nuestra afecta a todo el universo. Por eso a ellos les toca venir a aprender con nosotros. Y nos preguntan que si también por la meditación ellos se pueden comunicar con nosotros, sería más nuestro, es decir, nosotros a través de un proceso de desprendimiento de nuestro cuerpo y de nuestra alma pudiéramos ir a ver sus planetas, a conocerlos, si lo pudiéramos hacer porque podemos desplazarnos hasta el lugar que queramos si no lo hacemos de manera, eh, de manera física. Eh, yo voy a cerrar el día de hoy para que hagan algunas preguntas si tienen, con una frase que es con la que voy a empezar en la siguiente clase y es la siguiente. Si nosotros desarrolláramos nuestra pineal, es decir, si nosotros en el cuerpo tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, si nosotros desarrolláramos la glándula pineal, podríamos lograr cosas tan fantásticas como los extraterrestres. Simplemente que nosotros no hemos desarrollado la glándula pineal. Por ejemplo, los extraterrestres no entienden por qué nosotros tenemos relaciones sexuales. Para ellos las relaciones sexuales son producidas por la glándula pineal. Inclusive los orgasmos desde la glándula pineal son más fuertes que los orgasmos físicos. Pero había que aprender a desarrollar la glándula pineal. En nuestra próxima clase nos vamos a meter en la pineal, nos vamos a meter a los contactos con las dimensiones, es decir, ya no con nuestro mismo universo, sino con las dimensiones para que ustedes lo puedan comparar, es decir, los espíritus que hay en la segunda dimensión, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, cómo nos comunicamos con ellos, cómo ellos vienen hasta nosotros, cómo se ven, tratar de explicar así como explicamos el contacto con los extraterrestres, con los que están en nuestra misma dimensión, que es la dimensión física o la dimensión 1. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con la dimensión 2, con la 3, con la 4, con la 5, con todas? Es decir, cómo se vive, cómo se sienten estas dimensiones. Terminamos por hoy. Les abro espacio para que, si quieren, abran sus micrófonos y hagan algunas preguntas.